al caso de Daniela Tavares. En Medellín, una ciudad conocida por sus impresionantes paisajes y su vibrante clima, una historia de misterio y desaparición sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. El nombre de Daniela Tavares, una joven llena de sueños y expectativas, se ha convertido en sinónimo de uno de los casos más desgarradores que aún atormenta a Colombia. En 2017, Daniela, una estudiante de 23 años, desapareció sin dejar rastro, dejando a su familia y amigos desesperados por respuestas. Lo que parecía una simple salida para encontrarse con amigos rápidamente, se convirtió en una pesadilla sin fin. Pero, ¿qué pasó realmente con Daniela? ¿Por qué, después de tanto tiempo, su desaparición sigue sin explicación? El dolor de sus seres queridos se vio amplificado por la falta de pistas, la ausencia de testigos y la creciente sensación de que había algo más en la historia. La última vez que Daniela fue vista, se encontraba en un punto de encuentro habitual, hablando con amigos, en un ambiente aparentemente seguro. Nada indicaba que, en ese momento, estuviera a punto de convertirse en víctima de algo mucho más grande. Pero, ¿qué pasa cuando, de repente, una joven desaparece sin dejar rastro, en un país donde el crimen organizado y las redes de narcotráfico están profundamente arraigadas? ¿Cómo podemos discernir entre un caso de desaparición común y corriente y una trama más oscura, con tentáculos que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar? Con el paso de los días, la búsqueda de Daniela Tavares se convirtió en una carrera contra el tiempo. Un sentimiento de impotencia y frustración se apoderó de quienes la conocían, quienes estaban decididos a encontrar respuestas. Sin embargo, a medida que avanzaban las investigaciones, comenzaron a surgir teorías inquietantes. Daniela era una víctima más de un sistema de desapariciones forzadas, o algo aún más siniestro estaba en juego. Las piezas de este rompecabezas poco a poco empiezan a encajar, pero hasta el día de hoy, las preguntas siguen dominando las mentes de los implicados en este caso. ¿Quién fue Daniela Tavares? La joven de los grandes sueños. Antes de convertirse en el centro de uno de los casos de desaparición más desconcertantes, Daniela Tavares era una joven corriente, de vida sencilla, pero llena de ambiciones. Nacida en Medellín, Daniela se destacó por su encantadora personalidad y el brillo en sus ojos que la acompañaron desde pequeña. Sus amigos la describían como una persona extrovertida, siempre dispuesta a ayudar, con una energía contagiosa que hacía que cualquier ambiente se sintiera más ligero. Tuvo una vida tranquila, dividida entre sus estudios y el tiempo dedicado a su familia y amigos. Daniela era estudiante de comunicación social, y su sueño era trabajar en un gran medio de comunicación, tal vez como periodista de investigación, ya que tenía una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba y una capacidad única para formular preguntas que conducían a respuestas profundas. Además de los estudios, a Daniela le gustaba involucrarse en actividades culturales y sociales. Su círculo de amigos era extenso y siempre estaba dispuesta a participar en eventos y conectarse con personas de su ciudad. En aquellos tiempos, nada hacía pensar que su vida pudiera verse truncada de forma tan trágica. Su rutina estaba marcada por reuniones con amigos y reuniones familiares, y su futuro parecía prometedor. Compartió sus planes y sueños con quienes la rodeaban, siempre con la expectativa de que sus aspiraciones pronto se hicieran realidad. Sin embargo, la tranquilidad de su vida comenzó a verse sacudida por una secuencia de acontecimientos que culminaron con el fatídico día de su desaparición. A Daniela la habían visto por última vez saliendo de casa, como de costumbre, para encontrarse con amigos. Estaba emocionada, tal vez planeando una noche de diversión, pero nunca regresó a casa. Su ausencia fue inmediata y alarmante. A partir de entonces, comenzaron las primeras búsquedas frenéticas de Daniela. Familiares y amigos recurrieron a las autoridades y las redes sociales en un intento desesperado por encontrar algún rastro de su paradero. Sin embargo, la investigación pronto reveló un escenario aún más complejo. Daniela no parecía una víctima más de una desaparición cualquiera. Las circunstancias en las que desapareció empezaron a levantar sospechas. El hecho de estar en una ciudad marcada por la violencia y el narcotráfico, con un alto índice de desapariciones forzadas, hizo que el caso fuera aún más grave.
La idea de que podría haber sido víctima de algún tipo de organización criminal o incluso de un ajuste de cuentas comenzó a extenderse rápidamente. Con esto, la búsqueda de Daniela se transformó en una investigación no solo de su desaparición, sino de lo que realmente sucedía detrás de escena en su vida. La desaparición de Daniela, primeras pistas y teorías. Los primeros días tras la desaparición de Daniela Tavares estuvieron marcados por la agonía y la incertidumbre. La policía local inició de inmediato la búsqueda, pero lo que parecía una misión sencilla, pronto se convirtió en un enigma lleno de complejidades. Los testigos declararon que Daniela había sido vista por última vez subiendo a un taxi cerca de su casa. Sin embargo, a partir de entonces, cualquier pista que surgiera pareció disiparse rápidamente, como si Daniela se hubiera evaporado en el aire. Ninguno de los amigos que conoció ese día conoció su destino después del encuentro, y los intentos de reconstruir su trayectoria se vieron frustrados por un laberinto de información contradictoria. Las primeras investigaciones apuntaban a que el taxi podría haber sido un medio de transporte común, pero algo no parecía encajar. ¿Por qué Daniela no le dijo a nadie a dónde iba? ¿Habría estado involucrada en algo fuera de su círculo habitual de amigos y familiares? ¿O tal vez lo que provocó su desaparición estuvo relacionado con algo mucho más siniestro? El hecho de que no dejara un rastro claro fue la primera señal de que su desaparición no era solo el reflejo de un comportamiento impulsivo o de una noche de fiesta mal planificada. De repente, la desaparición de Daniela se convirtió en un tema mucho más serio, que iba más allá de las simples circunstancias. En un intento por dilucidar los hechos, algunos comenzaron a plantear teorías que apuntaban a la trata de personas, una realidad que, lamentablemente, no era desconocida en la región. Muchos comenzaron a cuestionar si Daniela había sido secuestrada para ser vendida a una red de trata de personas, una práctica que, aunque oculta, es alarmantemente común en muchas partes del mundo, incluida Colombia. Otros, sin embargo, sugirieron que pudo haber sido víctima de una venganza, tal vez relacionada con alguna relación que tuvo con personas poderosas o incluso con facciones criminales locales. Mientras tanto, aumentó la presión sobre la policía. Las investigaciones comenzaron a extenderse a áreas más amplias, incluidos posibles vínculos con actividades delictivas. Sin embargo, las pistas nunca parecieron ser concluyentes. La ausencia de cámaras de seguridad en lugares clave y la falta de información precisa sobre las personas con las que Daniela tuvo contacto antes de desaparecer dificultaron aún más el trabajo de la policía. En medio de esta confusión de especulaciones e incertidumbres, la única certeza que resaltaba era el inmenso dolor de una familia que, sin respuestas, era consumida por la angustia. Pero la historia de Daniela Tavares no se limita solo a su desaparición. A lo largo de la investigación, surgieron más preguntas. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Cómo pudo borrarse tan repentinamente una mujer joven con una vida aparentemente normal y sueños de futuro? ¿Qué se esconde en las sombras de Medellín? Y lo más importante, ¿dónde está Daniela Tavares? Teorías de conspiración y posibles vínculos criminales. A medida que pasaban los días y las investigaciones sobre la desaparición de Daniela Tavares continuaban sin respuestas concretas, comenzaron a surgir nuevas teorías que alimentaron aún más el misterio que rodea el caso. Las investigaciones fueron más allá de una simple desaparición, involucrando la posibilidad de que Daniela estuviera vinculada a facciones criminales, organizaciones de narcotráfico o incluso a una conspiración mayor que involucrara a figuras poderosas de la ciudad de Medellín. La idea de que Daniela pudo haber sido víctima de un secuestro planeado por alguien cercano a ella, alguien con conocimiento de su rutina y movimientos, comenzó a tomar fuerza. Pero la pregunta era, ¿quién? ¿Quién sería capaz de secuestrar a una joven estudiante con una vida aparentemente normal y arrojar su destino a las sombras de la incertidumbre? La teoría más inquietante que surgió involucraba la trata de personas, una práctica cada vez más frecuente en algunas regiones de Colombia. La ciudad de Medellín, aunque moderna y llena de vida, tiene una oscura historia de actividad criminal, siendo el narcotráfico una de las mayores fuentes de violencia y desestabilización social. Algunas fuentes comenzaron a especular que Daniela
podría haberse convertido en el objetivo de una red de trata de personas, posiblemente vinculada a grandes organizaciones criminales internacionales. La idea de que había sido secuestrada y sacada de la ciudad, tal vez incluso para ser vendida a redes de explotación sexual o trabajos forzados, se convirtió en una de las hipótesis más discutidas. Pero el caso no quedó ahí. Algunas investigaciones paralelas comenzaron a arrojar indicios de que Daniela podría haber estado involucrada, aunque sea de manera involuntaria, en actividades relacionadas con el narcotráfico. Sus contactos con determinadas personas, que aparentemente parecían amigos y conocidos, comenzaron a ser investigados más de cerca. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo estaban conectados con los grupos criminales de la ciudad? La familia de Daniela, completamente ajena a estas asociaciones, no sabía que ella podía estar, sin siquiera darse cuenta, caminando por territorios peligrosos y desconocidos. Pero la pregunta que muchos comenzaron a hacerse fue, ¿Daniela sabía algo que no debía saber? ¿O sería simplemente otra víctima del sistema que se traga tantas vidas a la sombra del crimen? La teoría del involucramiento con el narcotráfico tomó fuerza cuando surgieron informes de que Daniela podría haber sido vista en eventos privados o fiestas exclusivas, lugares donde se reunían personas vinculadas al hampa criminal. El acceso a este tipo de ambiente plantea la pregunta, ¿había estado involucrada en actividades ilícitas de alguna manera? O, de hecho, Daniela estaba siendo vigilada y manipulada por personas que utilizaban su buena voluntad y confianza para su beneficio? Las investigaciones comenzaron a volverse aún más complejas, y cada nuevo descubrimiento traía más preguntas que respuestas. Las autoridades, sin embargo, parecían estar perdiendo el control de la situación, mientras la sensación de que alguien en el poder ocultaba algo se hacía cada día más fuerte. Las diversas teorías de conspiración, la participación de figuras poderosas y conexiones criminales, todo esto no hizo más que aumentar la frustración y angustia de quienes buscaban justicia para Daniela. Mientras tanto, el caso de Daniela Tavares seguía sin resolverse, alimentando un círculo vicioso de especulación y misterios. La historia de Daniela Tavares sigue siendo uno de los casos de desaparición más inquietantes y desconcertantes en el país, con dudas sobre lo que le sucedió esa noche. El legado de Daniela Tavares y el misterio que persiste hoy, años después de la desaparición de Daniela Tavares, las respuestas siguen siendo lejanas. Su familia aún carga con el dolor de la incertidumbre, y el eco de sus preguntas ya no encuentra respuesta en las calles de Medellín. El caso de Daniela es un oscuro reflejo de un país donde el miedo y el misterio se entrelazan con la realidad cotidiana. Su historia no trata solo de la desaparición de una joven, sino de cómo, en muchas partes del mundo, las víctimas se convierten en números en una lista de casos sin resolver, con los ecos de sus voces perdidos en las sombras de la corrupción, el miedo y el poder. La búsqueda de Daniela Tavares sigue siendo un reflejo de una sociedad que lucha por encontrar justicia, pero también de una estructura de poder que muchas veces prefiere ocultar la verdad antes que enfrentarla. Su historia es un recordatorio de cómo la realidad de la desaparición es una cuestión que va más allá de cualquier caso individual. A menudo es un reflejo de una red de intereses mayores que se protegen a sí mismos a expensas de las vidas y el bienestar de la gente corriente. ¿Pero qué pasó con Daniela Tavares? ¿Se revelará alguna vez la verdad? ¿O seguirá perdida, como tantas otras víctimas de una realidad implacable e invisible? Si bien el caso de Daniela sigue sin respuesta, también es una fuerza que congregó a muchas voces, personas que quedaron conmovidas y que, de alguna manera, aún buscan justicia para ella. La historia de Daniela Tavares no debe olvidarse, debe ser recordada como un símbolo de resistencia, como un recordatorio de que, por insoportable que sea el dolor de la pérdida, la búsqueda de la verdad nunca debe cesar. Y para ustedes, que siguen este caso, persiste la pregunta, ¿qué pasó realmente con Daniela? ¿Cuál fue el destino final de esta joven llena de sueños? El misterio de su desaparición continúa esperando respuesta, y tal vez, algún día, la verdad salga a la luz. Hasta entonces, no podemos olvidar el impacto de su historia, que sigue viva en los corazones de quienes todavía creen que la desaparición de Daniela Tavares no es un caso resuelto, sino un viaje en busca de justicia e iluminación. Ahora bien,
Si tú también crees que la historia de Daniela Tavares merece ser recordada, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de más videos como este y compártelo con tus amigos para que el enigma de este caso siga siendo recordado. Cada caso que sacamos a la luz conlleva la oportunidad de iluminar las sombras de la indiferencia y juntos podemos mantener viva la memoria de Daniela. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.